Dios les bendiga, le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de compartir su palabra y hoy quiero compartir con ustedes el tema ocúpense en su salvación, ocúpense en su salvación y está basado en Filipenses capítulo 2 versículos 12 al 18. La palabra de Dios dice: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo, gócense y regocíjense también ustedes conmigo. El creyente es la única persona que tiene dos asuntos donde debe permanecer ocupado. Uno tiene que ver con el trabajo con el que provee sustento para sí mismo y para los suyos. Esta es la razón por la que muchos se levantan temprano y regresan a casa a altas horas de la noche. El segundo tiene que ver con la salvación de su alma. A esta ocupación ha sido llamado a dedicarle también su tiempo, porque un descuido de ella va a acarrear grandes males para su alma. Ambas ocupaciones entonces necesitan o demandan nuestra atención. Si todo el tiempo trabajo y no me dedico a mi salvación, vendré a una pobreza espiritual. Si todo el tiempo estoy dedicado a atender mi salvación y no trabajo para el sustento, le daré cabida entonces a la ociosidad, lo cual la palabra de Dios reprocha y condena de una manera severa. Debo tener un equilibrio en estas dos ocupaciones, pues a través de ellas estoy honrando al Señor. Es posible que resulte nuevo para algunos oír que debemos ocuparnos de nuestra salvación, pero es un mandamiento de la palabra de Dios. Por supuesto que al hablar de este tema no estamos diciendo que la salvación depende de nuestros esfuerzos, porque la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Yo no trabajo para lograr mi propia salvación. Debo ocuparme en la salvación ya que la he obtenido por la gracia de Dios. Como dice Efesios 2:8, por gracia son salvos por medio de la fe. Sin embargo, cuando la Biblia nos habla de ocuparnos de la salvación, nos está animando o impulsando a dar más atención a lo que hacemos con ella de afuera hacia adentro. La vida cristiana tiene entonces un verdadero sentido cuando en lugar de conformarme con la salvación, me ocupo en ella para bendición de otras personas también. ¿Cómo debo ocuparme de mi salvación? Con temor y temblor. Eso es, con profunda reverencia. Así que vamos a ver la naturaleza de este mandato bíblico de ocuparnos de nuestra salvación. En primer lugar, nos ocupamos de la salvación obedeciendo. Versículo 12 de este pasaje que acabamos de leer de Filipenses 2 dice: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. La iglesia de los filipenses fue una de las más amadas por el apóstol Pablo, aunque como toda iglesia tenía algunos problemas. No fue como las otras que tenían, por ejemplo, gente con, como llamamos, cabeza dura, como el caso de la iglesia de los Corintios. En este mismo capítulo de Filipenses 2, Pablo hace un elogio de 5 cosas
que distinguían a la iglesia de los filipenses. Dice el versículo 1: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, eran cosas que caracterizaban a la iglesia de Filipos. Pero además de esas cualidades, él les reconoce como una iglesia obediente, como dice también el versículo 12, que deben ocuparse en su salvación, pero dice: amados míos, como siempre han obedecido. Pablo había descubierto que un distintivo de este grupo era la obediencia, y de allí él demanda que se ocupen en su salvación. La falta de obediencia es donde más le fallamos al Señor. Nos sentimos bien al saber que ya somos salvos, pero rehusamos obedecer las demandas de esa salvación adquirida. En Jesucristo hallamos el valor de la obediencia absoluta. Mira lo que dice allí: haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, dice el versículo 5 de este capítulo 2. Así que el llamado es ese: haya en ustedes ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es: obedecer cuando nos ven o cuando no nos ven. Pablo elogia a los filipenses porque su obediencia se hacía notoria cuando él no estaba. En esto se ve la madurez espiritual a la que la iglesia había llegado. Y es que es fácil portarse bien cuando los demás nos ven. Es fácil ser cristiano cuando estoy en la presencia de otros cristianos. Es fácil ser obediente mientras estoy en la iglesia. Pero ¿qué sucede cuando nadie me ve? ¿Cómo es mi integridad cuando ando solo? ¿Qué tan obediente soy cuando no estoy al alcance de la vista de los demás? Mi espiritualidad, recuerda, no depende de otros. Soy responsable por mi salvación. Ese es el llamado. Haya pues en ustedes ese sentir que también hubo en Cristo Jesús. Así que la obediencia es importante, no solo cuando nos miran, sino más aún cuando no estamos siendo observados por ningún otro creyente. En segundo lugar, ¿cómo puedo ocuparme de mi salvación? Nos ocupamos de la salvación cuando mantenemos la unidad de la iglesia. En Filipenses 2, 3 y 4 y versículo 14 dice: no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. La unidad de la iglesia es algo a lo que Satanás le teme. Al principio del cristianismo él pudo quebrantarla. Una iglesia unida se ama, es muy fuerte en su testimonio y es una atracción para los que están afuera. Por lo tanto, el ocuparnos de nuestra salvación tiene mucho que ver con preservar la unidad del cuerpo de Cristo. Para esto, lo primero que nos demanda es hacer todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Qué difícil es eso. Son las murmuraciones las que resquebrajan la armonía en el cuerpo de Cristo. Recordemos lo que le pasó a María, la hermana de Moisés, cuando ella murmuró contra su hermano. Le cayó lepra, fue castigada por Dios con una lepra maligna. Así que ella tuvo que salir del campamento 7 días y esperar que el Señor la sanara para entonces volver a retornar al campamento israelita y poder seguir avanzando en el desierto. Es decir, que las murmuraciones, las contiendas en la iglesia lo que hacen es estancar la obra de Dios. Por eso la recomendación, el mandato es que no hagamos nada con contienda, por contienda o por vanagloria. Así que el llamado es a ocuparnos en lugar de murmurar
y ser contenciosos, ocuparnos de nuestra salvación sin contiendas ni murmuraciones. Y en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, esa palabra de murmurar o ser contenciosos puede significar también buscar pleitos. Ocúpese en su salvación cuidando la unidad. Evitemos la murmuración, evitemos la contienda, haciendo realidad el llamado de la palabra de Dios que dice: haya pues en ustedes ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Después que Pablo elogia las características de la iglesia, él las invita a que completen su gozo, como si todavía faltara algo. Él dice en el versículo 2 de Filipenses 2, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo se preserva la unidad en el cuerpo de Cristo? Bueno, el apóstol nos hace un llamado a sentir lo mismo a través de 4 afirmaciones o exhortaciones. Él dice: no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, están estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, como dice Filipenses 2, 3 y 4. Y con ese llamado él está diciendo que no podemos sentir cosas distintas, ya que poseemos nuestra propia manera de pensar. Es decir, con este llamado él no está diciendo que no podemos sentir cosas distintas, ya que poseemos nuestra propia manera de pensar. Él simplemente nos está diciendo que en lo que respecta a la unidad de la iglesia, para que ella logre sus propósitos, sus metas y sus fines, debemos como cuerpo de Cristo sentir lo mismo. Cuando Jesús oró por sus discípulos, les pidió al Padre que ellos fueran perfectos en unidad, para que el mundo conozca, dice Juan 17, 23. Ese es el fin de la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y es un hecho que lo que nos mantiene ocupados en la salvación tiene que ver con el mismo amor que nosotros sentimos el uno por el otro. El llamado entonces para hacer realidad esto es: haya pues en ustedes este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Eso entonces es la frase que deberíamos nosotros pensar siempre. ¿Qué quiere el Señor de nuestra vida? Y ponerlo en práctica. En último lugar, nos ocupamos de la salvación iluminando este mundo. Dice en el capítulo 2, versículo 15: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. El apóstol nos dice que uno de los resultados de una vida que no le da cabida a la murmuración es que llega a ser irreprensible. Qué bueno es no hablar mucho. Es bueno mantenernos en silencio. Hubo una ocasión en que se transmitió entre jefes de Estado, había una discusión, una reunión, y hubo un hombre que interrumpía cada rato a otro que estaba interviniendo. Uno de esos presidentes estaba interviniendo y entonces el otro lo interrumpía a cada momento, hasta que el rey de España, le dijo: ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Debemos tomar entonces ese consejo de quedarnos callados en muchas ocasiones para no cometer el error de que haya desunión en el cuerpo de Cristo. La palabra irreprensible tiene mucho que ver con nuestra conducta moral delante de los demás. Un llamado parecido es a ser sin mancha, como dice aquí en el versículo que leímos, y sobre todo ser sencillos. La altivez y la arrogancia no forman parte de la vida cristiana. Estas cualidades son necesarias porque vivimos en una sociedad que, como la calificó Pablo, es maligna y perversa. El mundo tiene que ver hechos más que palabras, y para llegar a tener estas altas cualidades morales
se nos invita a tomar el ejemplo de Cristo. Haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús. En el cuarto día de la creación, Dios hizo las dos grandes lumbreras para que señoreasen en el día y en la noche, según Génesis capítulo 1, versículos 14 al 19. Desde entonces, la función de esas lumbreras es resplandecer. Usted puede imaginarse un día donde no haya ni sol, ni luna, ni estrellas. Pablo le dice a la iglesia de Filipos que aunque están o estaban viviendo en una sociedad maligna y perversa, era allí donde tenían que brillar mucho más. A veces brillamos mucho en la iglesia, pero afuera somos como la luciérnaga. El creyente debe revisar que su batería está mandando buena corriente, electricidad, para que haya una luz clara y nítida. Jesús dijo que nosotros somos la luz de este mundo. Somos los responsables de que este mundo no ande en tinieblas. La mejor manera de ocuparnos de nuestra salvación es ayudando a que otros sean salvos. ¿Cómo podemos lograr esto? El llamado de la palabra es: haya en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahora sí, para terminar, nos ocupamos de la salvación leyendo la palabra de Dios. Dice el versículo 16 de Filipenses 2: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. La frase asidos de la palabra tiene que ver con la idea de agarrarse de ella, hasta empaparse de su contenido. No habrá mejor manera de ocuparnos de nuestra salvación que el estar ocupados en la palabra viva. El creyente es del tamaño de la palabra que lee y atesora. Los hermanos de Filipos, por pertenecer a la región donde se dio la visión del varón macedonio, fueron muy celosos en el estudio de la palabra, como lo fueron los hermanos de Berea, de quienes se dice, según Hechos 17:11, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estamos conscientes que existe un gran analfabetismo bíblico. Después de nuestra conversión, la tarea más grande que tenemos es la de escudriñar las Escrituras. Su contenido en nuestros corazones nos hará brillar como auténticas lumbreras. ¿Por qué razón? Porque esta es una palabra viva. No es palabra muerta como la de los seres humanos, la de los hombres. No. Cuando vemos a ella, cuando vemos a la palabra de Dios, descubrimos la vida que ella nos ofrece. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es el propósito de asirse de la palabra de Dios? Que quienes nos hayan nutrido en ella y tengan que dar cuenta de sus ovejas cuando Cristo venga, puedan gloriarse de que no corrieron en vano ni trabajaron en vano. Nos asimos de esa palabra vida, nos sostenemos, nos agarramos y nos aferramos de esa palabra viva al hacer realidad el llamado de Jesús. Haya pues en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Estás ocupándote de tu salvación o has descuidado tu vida espiritual? ¿Qué ocurre con nosotros? Si descuidamos nuestra vida espiritual, nos vamos marchitando como las flores que han sido cortadas de la fuente, de la savia que las alimentaba. Así que debemos tener cuidado. Yo te animo, si tú todavía no le has dado tu vida a Cristo, que le entregues hoy tu corazón a Él. Repite conmigo esta oración y pídele que entre en tu vida. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito, y hoy, al escuchar tu palabra, quiero ocuparme en mi salvación. Te abro la puerta de mi vida, de mi corazón, y te invito a que entres en mí. Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal.
Te pido que perdones mis pecados y que de hoy en adelante me hagas la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Si tú hiciste esta oración conmigo, te felicito y te animo a seguir adelante ocupándote en tu salvación, como hemos aprendido en el día de hoy. Así que sigue adelante. Si te gustó el mensaje, dale like, y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, por favor escribe a mi correo que aparece allí en la pantalla. Espero que en la próxima ocasión nos vuelvas a sintonizar. Dios te bendiga. Hasta luego.